Perfecto. Disculpen, disculpen por la demora. El internet está un poco lento por acá. Y como les decía a los compañeros que van a ir ingresando, a tener en cuenta que me habíamos empezado tiempo atrás ya. Entonces, vamos a tener en cuenta que es enfermedad, como su nombre lo dice, sistémica. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que al tener una enfermedad sistémica, tenemos que tener en cuenta que la etiología va a ser multifactorial, o sea, no vamos a tener una etiología clara. Cuando hablamos de la nefritis lúpica, lo principal que tenemos productiva en los estudios que últimamente se han ido realizando, ya no está como una predisposición principalmente en mujeres de edad reproductiva, sino que también los niños y los varones están teniendo una alta prevalencia en esta enfermedad, teniendo en cuenta que si nosotros hablamos de un promedio entre distintas poblaciones, vamos a hablar que de 9 a 15 personas por cada 100.000 habitantes van a tener nefritis lupus con una complicación con nefritis lúpica. Siendo una de las principales causas de mortalidad el hecho de que tenga un compromiso netamente renal. Y que también tenemos que ver que las principales personas afectadas o los que tienen peor pronóstico van a ser los varones. Cuando nosotros hablamos de la parte del compromiso renal, es decir, cómo yo me doy cuenta que el lupus está atacando al riñoncito, vamos a tener en cuenta que si, así como en la parte dermatológica, nuestros pacientes van a tener algún tipo de alteraciones dermatológicas como el alas de mariposa, el eritema nodoso, en el caso de la nefritis lúpica, nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente va a tener alteraciones principalmente en el sedimento urinario. Cuando hablamos del sedimento urinario, tenemos que tener en cuenta que estas personas van a tener proteinuria, albuminuria, van a tener hematíes de origen glomerular, o sea, dismórficos en el examen de orina, van a tener alteración en el sedimento, van a tener leucocitos con un urocultivo negativo, van a tener la presencia de cilindros y también vamos a ver algún tipo de alteración de falla renal e hipertensión. Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, nosotros vemos estas características. Sin embargo, no nos olvidemos que cuando hablamos de nefritis lúpica, es la etiología, lugares donde va a dañar este lupus por la enfermedad inmunológica. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que cuando el riñón se ve alterado, se ve comprometido, va a ser principalmente cuando nosotros vamos a tener los depósitos inmunes tanto en el mesangio, en la membrana basal y a nivel del intersticio. Entonces, cuando nosotros vemos, como ya les había mencionado, la alteración a nivel renal, la epidemiología que nos marca es que nosotros vamos a ver este grupo de pacientes principalmente, como les decía, ¿no? Y hemos cambiado la predisposición. En este, perdón, en este caso, el promedio de mujeres es en edad reproductiva. El mayor compromiso renal va a ser en niños, pero en la etiología principalmente está aumentando en el grupo de varones, siendo que los pacientes pediátricos en inicio juvenil son más frecuentes los varones y los de peor pronóstico siempre van a ser afroamericanos, hispanos y los que van a tener mejor pronóstico son los anglosajones. Dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta, los factores de riesgo van a ser la edad joven, va a ser factores de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad. Los trasplantados que tengan algún tipo de familiar con algún tipo de enfermedades congénitas o inmunológicas. Vamos a tener en cuenta también los caucásicos, los hipertensos y el C3 bajo. Dentro de los factores genéticos,
tenemos que tener en cuenta que la predisposición de que ustedes tengan un familiar que tenga lupus, ustedes vayan a desarrollar lupus, es muy importante, pero también los factores ambientales. En este caso estamos hablando principalmente de los pesticidas, la luz ultravioleta, y también vamos a hablar de que los fármacos hormonales van a poder tener algún tipo de alteración, y la microbiota intestinal también se ha visto que puede tener algún tipo de alteración. En la parte genética, principalmente los polimorfismos, en este caso tenemos que tener en cuenta la alteración y la detección en el ácido nucleico y la interferencia principalmente en el interferón. También tenemos que tener en cuenta que esto va a deberse por una alteración tanto en la replicación como en la parte de la señalización, especialmente en las células B. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Dentro de la fisiopatología es amplia, ¿no? Porque tenemos que ver 3 lugares en los cuales va a dañar la parte em, inmunológica a lo que va a ser el riñón. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver y recordar en lo que es la parte de la inmunología, no nos olvidemos que nosotros tenemos la respuesta antígeno y anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener antígenos. Estos antígenos van a responder a una predisposición que ya se tenga. Pero no solamente va a ser por eso, sino que vamos a tener una alteración en la cromatina y el ADN microbiano. Estos que nos van a producir una alteración principalmente en el DNA. Esta activación y esta hiperactivación que vamos a llegar a tener va a ser principalmente en el endosoma. Y esto que nos va a producir una alteración, el RNA principalmente, y va a producir ¿qué? La acumulación de la cromatina. Entonces, teniendo una primera respuesta de nuestra cromatina endógena, es por una hiperactivación. Pero esto no solo se va a quedar ahí. En la respuesta que nosotros vamos a tener antígeno y anticuerpo, vamos a tener una proliferación de las células B y T. Y esto va a ser por una respuesta incrementada al interferón tipo 1. Vamos a tener la actividad innata activada y por consecuente vamos a tener en cuenta la parte de la activación del factor y el complemento. Y esto nos va a dar como un resultado positivo al anti-DNA principalmente y al AMI. Sin embargo, esta proliferación no solamente se va a ver ahí. Habíamos hablado de la respuesta del complemento. Cuando nosotros reportamos en la respuesta del complemento, nosotros teníamos 3 vías: la vía alterna, la vía de las lecitinas y la vía clásica. Las 3 vías son importantes en la activación y en la respuesta de la nefritis lúpica. Sin embargo, nosotros vamos a ver que la vía de las lecitinas y la vía clásica nos van a dar principalmente una hiperactividad o una respuesta exagerada a esta enfermedad inmunológica. ¿Qué es lo que tenemos que ver o que tener en cuenta? Que cuando hay por ejemplo, la respuesta, el C5 y principalmente el C1Q, que va a ser por la activación excesiva, nos va a dar una enfermedad activa que puede llegar a tener niveles bajos en la parte del laboratorio. Sin embargo, la progresión va a ser principalmente marcada por la vía alterna. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Dentro de las manifestaciones clínicas, principalmente, como habíamos mencionado, era la parte de principalmente una nefritis lúpica, que puede o no puede tener sintomatología, es decir, que no puede tener ningún tipo de alteración en la parte ni del sedimento urinario ni en la parte clínica. Y este puede ser debido a que puede ser una nefritis lúpica C1Q, que puede no tener actividad o clínica. Luego vamos a tener la nefritis lúpica ya con actividad, es decir, un paciente que ya va a producir algún tipo de alteración. Ya vamos a ver un síndrome nefrítico, un nefrótico, principalmente el nefrótico en la clase 5, el nefrítico en la clase 3, 4 y una hematuria una hematuria solamente, una hematuria aislada, una proteinuria aislada. Luego nosotros tenemos que tener también en cuenta que podemos ver la parte de la relación albúmina-creatinina, que es importante. En ese caso, nosotros tenemos que ver si esta proteinuria es solamente por causa de la nefritis lúpica o por algún tipo de alteración o daño solamente por el lupus o por otra causa. Es decir, pacientes que tengan enfermedades como diabetes o que tengan algún tipo de falla ya previamente.
Cuando nosotros vamos a o pedir estudios complementarios, si nosotros no tenemos el antecedente de que sea un lupus eritematoso sistémico, entonces no podemos decir que la albuminuria o proteinuria o la hematuria es por una nefritis lúpica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico. ¿Por qué pedimos la biopsia? Perdón, la ecografía renal. Vamos a pedir para principalmente la definición de la biopsia renal. ¿Por qué nosotros necesitamos los criterios sí o sí de diagnóstico? Ya que ustedes ven que desde el 2012 el EFLIC no ha actualizado hasta ahora criterios de diagnóstico en lo que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Y qué te dice? Que nosotros tenemos que tener criterios inmunológicos y clínicos para llegar al diagnóstico de nefritis lúpica. Y así nosotros tenemos los criterios de actividad, que es el SLEDAI, donde te habla de criterios clínicos y criterios laboratoriales, en los cuales para nosotros es importante principalmente la parte renal, que nosotros vemos la proteinuria, o hay síndrome nefrótico o hay síndrome nefrítico, en los que nos habla de una actividad. Y para nosotros, ¿por qué sería importante que se llama conocerse y datos de actividad? Principalmente para el tratamiento de inicio y en la inducción. Cuando nosotros vemos en la biopsia renal, tenemos que tener en cuenta que en la biopsia renal tenemos dos tipos. Una, la que va a ser solamente microscopía óptica, uno que va a ser inmunofluorescencia y la electrónica. La electrónica en el medio no lo tenemos, la inmunofluorescencia y la óptica sí. Pero ¿para qué nos sirve la biopsia, aparte del diagnóstico? Sino para poder estadificar y saber si esta nefritis lúpica va a tener una buena respuesta al tratamiento o si hay datos de actividad o cronicidad. Cuando hablamos de datos de actividad, nosotros, por ejemplo, digamos, tenemos un paciente de 50 años con diagnóstico reciente de nefritis lúpica. Tiene laboratorios de función renal aparentemente normal, es decir, tiene una creatinina de 1 y examen de orina sí hay alteración. Digamos, hay proteinuria de 5 gramos, examen de orina con albuminuria, hematuria. Y hacemos una biopsia renal y nos sale principalmente la parte de glomerulosis esclerosante total, semilunas fibrosas y atrofia del túbulo. Entonces nos habla que hay más datos y nos habla que tenemos todo eso más del 80%. Entonces nos dice que hay una actividad, una cronicidad marcada y el tratamiento probablemente esa creatinina no sea una creatinina real. Entonces el tratamiento nos va a definir la biopsia renal, los datos de actividad y de cronicidad principalmente. Entonces, si nosotros hablamos de la clasificación histológica, nosotros tenemos 6 clases de nefritis lúpica. Dentro de esta clasificación, nosotros tenemos la mesangial mínima. La mesangial mínima clínicamente no va a verse relacionada, no va a tener ningún tipo de componente. En algunas oportunidades reporta que puede tener una albuminuria principalmente leve, una albuminuria que puede ser un rango de albúmina creatinina hasta llegar a 300. Sin embargo, en la biopsia renal, ¿qué nosotros podemos ver? Este es un riñón normal, este es un glomérulo, perdón, normal. Y ustedes no ven ni expansión mesangiana en la parte de la inmunofluorescencia tampoco. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos en la clase 2? En la clase 2 vemos ya una mesangial proliferativa, en la cual ustedes ven en relación de esta primera imagen donde ven los rojitos, los puntitos, que son 2 solamente por cada parte, por así decirlo. Entonces, estos son las células mesangiales. Estas células mesangiales, ustedes ven que no hay proliferación, 1, 2, 1, 2 y demás. Pero en esta parte ustedes ven una aglomeración de células mesangiales en el mesange. Entonces, lo mismo se reporta en la inmunofluorescencia. Entonces, nosotros hablamos de una nefritis mesangial proliferativa. Y en este caso igual tenemos que ver los datos de cronicidad o actividad. Ya cuando hablamos de la clase 3, clínicamente, ¿qué vamos a ver? Un síndrome nefrítico. Y nos habla de una nefritis focal. En este caso vamos a ver una semiluna solamente en un lugarcito, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver la alteración solamente en un segmento del penacho glomerular. Sin embargo, a diferencia de la que es proliferativa o difusa, ¿qué es lo que nosotros vemos? Ya hay, todo el glomérulo está tomado por segmentos, ¿no es cierto? Entonces ya nos habla de un lupus, de una nefritis lúpica difusa. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los datos de actividad o cronicidad.
Y no por último, ¿no? Y luego tenemos la clase 5, que es la membranosa. A diferencia de la proliferación que ustedes veían, ahora ven el engrosamiento de la membrana basal, que en la literatura o cuando han llevado síndrome nefrótico y en la glomerulopatía membranosa, ¿qué es lo que les decía? El engrosamiento de la membrana basal o el doble rielo. Entonces acá nosotros podemos ver que la membrana basal está espesada y engrosada. Luego nosotros, ¿qué es lo que vemos? La clase 6, que es la esclerosante. Dentro del tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En el tratamiento tenemos la parte de la inducción y el mantenimiento. Cuando hablamos de inducción, tenemos que tener en cuenta que tanto la inducción como el mantenimiento tienen una característica, ¿no? Ambos están con corticoides y con medicamentos inmunosupresores. Pero para saber cuándo mi tratamiento está funcionando, yo tengo que saber a qué se refiere revisión completa. Entonces, si mi paciente está empezando con proteinuria masiva de 3 gramos o 4 gramos, yo tengo que tener una revisión de la proteinuria casi del 100%, o sea, llegar a una proteinuria menos de 0.5 gramos en 24 horas. Tener unos hematíes dismórficos menos de 10 glóbulos rojos por campo y una creatinina normal. ¿Cuándo se habla de remisión parcial? Cuando solo hay una disminución del 50% de la proteinuria. ¿Y cuándo vamos a hablar de recaída? Cuando nosotros vamos a tener una proteinuria ya en datos como de remisión completa y posterior a unos 2 o 3 meses, nuevamente los niveles de proteinuria se van elevando. Entonces, el tratamiento de acuerdo a las guías Caligan los clasifica de acuerdo a su, ¿qué se llama? De acuerdo a su estadio o a su clasificación. Estamos hablando de la clase 1, solamente como no tenemos ningún tipo de actividad renal propiamente o significativa, el tratamiento con hidroxicloroquina o corticoides es el tratamiento que recomiendo. Clase 1 y 2 ya te dicen, tienes una función renal conservada y tienes hematuria y proteinuria, pero no en un rango nefrótico o no una significativo, pero la función renal está conservada, entonces puedes hacer la inmunosupresión, la terapia inmunosupresora. ¿A qué se habla? De la inmunosupresión, puedes hacer una inducción con ciclofosfamida o micofenolato, dependiendo de la elección que tú tengas, y el mantenimiento con corticoides, micofenolato o azacitidina. En la clase 2, 3, perdón, y 4, ya nosotros tenemos un síndrome nefrítico, entonces ya vamos a tener falla renal. Y nuevamente ahí ya decidimos si la inducción va a ser con uno de esos dos, que lo vamos a ver a continuación. En la clase 5 te habla más de un síndrome nefrótico, perdón, y una función renal conservada. En este caso, la inducción principalmente puede ser con micofenolato o inhibidores de la calcineurina. Y la clase 6, como ya es una enfermedad renal crónica, ya tenemos que ver la terapia renal extracorpórea. Entonces, si nosotros tenemos una clase 1 y 2 con proteinuria baja, ¿qué te dice? Inmunosupresión. Esta inmunosupresión se basa en corticoides. Si digamos tenemos un síndrome nefrótico, en este síndrome nefrótico tenemos que tratarlo como una membranosa. Si tenemos una clase mixta, que es 3, 4 más 1, 5, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la metilprednisolona en bolos de 1 a 3 días asociados a otro régimen que puede ser tanto ciclofosfamida como micofenolato es una alternativa. Pero todos estos medicamentos están basados en 3 estudios fundamentales, que es el NIH, el Eurolupus y el ALPS. ¿Qué es lo que nos recomiendan y nos dicen estos estudios? El NIH se ha realizado un estudio en pacientes que tenían nefritis lúpica, pero que eran de una población mezclada, es decir, habían anglosajones, habían pacientes caucásicos, perdón, latinos, negros y pacientes con una alteración de la funcionalidad renal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este grupo de pacientes? Veían que tenían una nefritis lúpica ya activa, o sea, tenían una nefritis lúpica clase 3, 4, o sea, con síndrome nefrítico y una falla renal. Entonces, veían que la respuesta de la ciclofosfamida en dosis de acuerdo a la superficie corporal había buena respuesta. Entonces, la recomendación es, si tú tienes un paciente con función renal alterada, que no sea caucásico y que tenga factores de riesgo de tener una peor progresión, puedes usar ciclofosfamida. Pero ¿cuál era la dosis? De acuerdo a superficie corporal, una dosis cada mes por 6 meses y luego cada 3 meses la dosis hasta completar el año.
Sin embargo, ¿cuáles eran las salvedades que te decían? No puedes usar en mujeres en edad reproductiva por el riesgo a la infertilidad. Tienes que tener en cuenta que hay una dosis acumulativa y tienes que ver cuánto de ciclofosfamida ya has recibido. Sin embargo, en contraparte teníamos el Eurolupus, que te decía que puedes usar este medicamento de una dosis única de 500 miligramos cada 15 días por 6 dosis. Pero ¿cuál era el grupo de pacientes en diferencia del otro? Te decía que eran personas caucásicas que no tenían alteración de la funcionalidad renal. Entonces, en diferencia de los dos, te decía que tenía más superioridad el usar ciclofosfamida en dosis altas, ¿no es cierto? Y más prolongado. Sin embargo, luego sale el estudio ALMS que te dice que tienes que usar micofenolato de mofetilo en este grupo de pacientes y no vas a tener ningún tipo de alteración. ¿A qué se refiere no tener un tipo de alteración? Te dice que ellos han usado el micofenolato en un grupo de pacientes que igual tenían falla renal, igual tenían alteraciones en la creatinina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos pacientes? Su función renal no se ha visto deteriorada y al no verse deteriorada, entonces recomendaban que los pacientes, independientemente de la funcionalidad renal, tenían buena respuesta. Entonces, que no había superioridad en relación de la ciclofosfamida. Sin embargo, en nuestro medio, ¿cuál es la salvedad? ¿Por qué, por qué nosotros no usamos tanto micofenolato? Como los que ya han pasado por el pabellón Italia han visto que hay personas que no usamos micofenolato. Más que todo es por el costo económico, ¿no? Entonces, el usar ciclofosfamida para nosotros es más barato que usar micofenolato de mofetil. Luego también hay otro estudio que es el lunar que te dice que si tú tienes un paciente con solamente proteína y sin alteración de la funcionalidad renal, ¿qué es lo que vamos a ver en este paciente? Podemos usar el estudio, el rituximab. Sin embargo, el rituximab es mucho más caro que el micofenolato. Entonces, luego nos habla del multitast, que es la asociación de inhibidores de la calcineurina con eh, la terapia ya estudiada, ¿no? O sea, ya podemos usar micofenolato con inhibidores de la calcineurina. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de este tipo de terapias alternativas, tenemos que tener en cuenta que la ciclosporina o los inhibidores de la calcineurina solamente tienen un tipo de condición, que es en pacientes que tengan proteinuria, solamente proteinuria masiva. El ensayo Aurora, que ya nos está usando, nos ha enseñado que podemos usar el volclosporin, que en nuestro caso, en nuestro medio, es muy caro y de por sí que no lo hay. Y en las clases mixtas tenemos que tener en cuenta que el belimumab es un tratamiento importante. No nos olvidemos que, aparte del tratamiento inmunológico o la terapia dentro de la nefritis lúpica, también están las medidas antiproteinúricas, que está el bloqueo del sistema renina-angiotensina, uso de estatinas, el uso de SGLT2, que es lo que ya se está usando en cualquier grupo de pacientes con proteinuria o falla renal. En resumen, ustedes pueden ver, estos son los esquemas alternativos de inducción, que es los regímenes que les he explicado del Eurolupus, el NIH principalmente. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, duda?